Dios le bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Dios me ha dado una palabra y bueno, quiero compartirla con ustedes. En el transcurso de la semana hubo varios acontecimientos antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue una semana que podemos decir fue bastante fuerte. Fue una semana de acontecimientos, pudiéramos decirlo, no muy alegres, pues para el ser humano, pues son tristes, son dolorosos. Pero es importante que nosotros entendamos que fue algo que vino a rescatarnos de la esclavitud, del pecado. Y bueno, yo quiero compartirte una porción de las Sagradas Escrituras. Uno de los mandamientos que el Señor nos dejó se encuentra en San Juan 13, 34 al 35 y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también que se améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amados, después de la traición de Judas, después de la traición que le hizo a nuestro Señor Jesucristo, Él les da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Y les dice que ellos den testimonio de amor, porque con esto ellos darían testimonios de ser realmente verdaderos discípulos de Jesús. Y uno de los eventos más impresionantes, más maravillosos en la historia es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo da la vida por nosotros. Esta semana nos enseña, amados, el acto de amor más grande y más sublime por toda la humanidad. Imagínense, amados, que nosotros como discípulos del Señor, ¿qué podemos decir? Como siervos del Señor. Un discípulo es una persona que recibió enseñanza de su maestro. Y eso era precisamente lo que Jesús pedía, que los discípulos se portaran como verdaderos discípulos que recibieron realmente la enseñanza. ¿Y qué iban a hacer para demostrarlo? Pues era este nuevo mandamiento, que se amaran unos a otros. El Señor nos manda amarnos unos a otros, aún las personas que no nos aman, que no nos quieren, aquellas personas que a lo mejor nos han hecho daño. Precisamente en Levíticos 19, 18 también vemos este mandamiento. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, así mismo lo dice. Imagínense, amados, que la palabra es tan repetitiva que la podemos ver en diferentes cartas, en diferentes evangelios. La carta a Santiago, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, en Mateo, en Marcos. A veces la palabra de Dios es repetitiva. Cuesta tanto, amados hermanos, poder reflejar el rostro de Cristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, amados, muchas veces nos dejamos dominar por nuestra carne y esto es lo que viene a afectar nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios en San Juan 13, del capítulo 4 al 15.
se levantó de la cena, uno de los acontecimientos, hermosos acontecimientos, se levantó de la cena y se quitó su manto, fíjense nada más, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En el versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado tus pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una manera de poder demostrar que somos discípulos del Señor, amados, es hacer esto. Cuando te digo hacer esto, ¿qué te quiero decir, amado, amada? Yo no te estoy diciendo que tienes que ir por las calles lavando los pies a toda la persona que tú te encuentres. Jesús estaba realmente mostrando un ejemplo de humildad y precisamente se despojaba su manto y con eso les estaba diciendo: despójate de todo orgullo, despójate de toda vanidad, quítate ese manto que te esté estorbando y tenemos que demostrar ser dignos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amados, en aquellos tiempos era costumbre hacer esto. Y era precisamente debido a que la tierra que llevaban en sus pies, esto era tarea de un esclavo. El esclavo o el siervo era el que se encargaba precisamente de lavar los pies de aquellas personas. Pero ¿saben qué? Los discípulos no tenían siervos y ninguno quería rebajarse a hacer la tarea o humillarse a hacer esto. Es por eso que cuando Jesús se despoja de su manto y comienza a lavar los pies de Pedro, este le dice: ¿pero cómo? O sea, ¿cómo mi Señor, mi Maestro, va a ser tremenda humillación? Por un momento vemos que Pedro se escandalizó cuando Jesús llegó hasta él y le dice: ¿pero cómo, mi Señor, tú, mi Maestro, vas a lavar mis pies? Si nosotros hacemos historia, amados, recordemos la historia de cada uno de los discípulos y podemos darnos cuenta que Pedro era un hombre aguerrido, era un hombre que luchaba mucho con su carne. Tan es así, amados, que llegó precisamente a negar a Jesús. Y bueno, si nosotros queremos hacer historia, en Marcos 14, del 26 al 31, vemos que Jesús le advierte de lo que está próximo a suceder y le dice a todos. De alguna manera todos se escandalizaron esa noche. Pero Jesús le dijo: después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pero Pedro le dice: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Pero Jesús le dice: ay, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me estarás negando 3 veces. Pero ¿saben qué? Pedro, muy seguro de sí mismo, le decía con mayor insistencia: Señor, si fuera posible, moriría contigo, no te negaré. Y todos precisamente decían lo mismo. Amados, ¿cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos a lo mejor no hemos podido sacrificar algo porque realmente pues no le hemos dado el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo? Cuando te compartieron la palabra y bueno, no quisiste aceptar la palabra,
de alguna manera estabas negando a Jesús. Es importante, amados, que hagamos un alto. Y cuando nosotros hemos dejado de ir al culto, cuando nosotros hemos dejado de alimentarnos de la palabra por darle lugar a otras actividades, cuando nosotros imitamos al mundo, cuando nosotros, las actitudes que nosotros tenemos dejan mucho que desear de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Es una manera también de negar a Jesús, amados. Hay una parte que me impresiona que dice que no tan solo Pedro negó a Jesús, sino que llega a maldecir. Imagínense, en el capítulo 14 de Marcos vemos eso. En los versículos 66, 72, del 66 al 72. Dice, una criada del sumo sacerdote le dijo, tú también estabas con ellos. Y él lo negó. Y dijo, yo ni lo conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y inmediatamente cantó el gallo. Pero ella lo ve por segunda vez y le dicen los que estaban allí, este es de ellos. Pero él lo negó de nuevo. Después los que ahí se encontraban dijeron de nuevo, tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar te delata. Hablas precisamente igual que ellos. Pero dice en el verso número 71, pero Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre del que hablan. Y el gallo cantó 2 veces y Pedro recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero hubo algo en Pedro, amados. Vino un arrepentimiento y esto es lo más hermoso. Nos podremos escandalizar de lo que hizo Pedro. Prácticamente estaba haciendo como Judas. Es verdad. Pero Judas lo entregó y él lo negó. Pero hubo un tremendo arrepentimiento en su corazón y lloró al recordar las palabras de Jesús. Y puedo, amados, imaginarme su sentir. Señor, ¿cómo yo pude hacer esto? Lo que sucedió cuando Jesús lava sus pies, sus corazones se ablandaron, amados. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios se humillaba a hacer una labor de un criado. Y esto, de alguna manera, los avergonzó. Es por eso, amados, que Jesús, antes de lavar los pies de ellos, se despojó del manto, mostrando su disposición de rebajarse, de humillarse. Y era precisamente necesario para que sus seguidores pudieran reconocer la importancia de ser humildes. Imaginen esto. Jesús sabía que Judas lo había de traicionar. Él era el que lo entregaría para matarlo, pero ¿saben qué? También a él le lavó los pies. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Sin embargo, él demostró su humildad. Amados, a mí me cimbró lo más profundo de mi ser esta preciosa palabra y quiero, amados, invitarlos a que reflexionemos. Amados, aquí la pregunta es, ¿qué seríamos capaces de hacer para poder alcanzar a más almas? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el bien de otros y para demostrar ser un digno siervo del Señor, un digno discípulo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a despojarte del manto para poder servir a los demás? ¿Renunciar a tu propio yo por amor a las almas? ¿Demostrar que amas a tu prójimo como a ti mismo? Amados, les dejo esta reflexión de todo corazón. Deseo que nos detengamos un momento a reflexionar. En el nombre de Jesús, amados, yo bendigo sus vidas.